Hola amigos, si estoy aquí en Yamaha Luis Contreras hoy es porque esta moto me llamó la atención. La combinación de este semicarenado con esa cúpula, con la posición cómoda y con el conocido motor CP2, que lo llevan tantas otras motos como la Teneré, la MT-07, creo que es una apuesta ganadora. Pero quiero comprobarlo, así que este fin de semana voy a andar con esta moto y os voy a contar de principio a fin cómo va. Acompañadme. Bueno, y empiezo mi periplo con la Tracer 7, esta videoprueba, y empiezo pues rápido y disfrutando, porque esta moto te lo pone todo en bandeja para que sea así, disfrutona y fácil de llevar. Primera parada. Bueno, pues Uleila del Campo y primera parada. Fijaros qué bonita aquí la plaza de la Constitución con su iglesia. Y dejadme que os cuente cosas, detalles en esta carretera de curvas que he estado tomando para venir aquí. Y más detalles interesantes que me han llamado la atención en este tramo. Bueno, la frenada es espectacular de esta moto. Y eso que tiene 500 kilómetros, que no está realmente muy rodada. Pero va muy sobrada de frenos, tanto el delantero como el trasero, que parece mentira la capacidad de frenada que tiene este Nissin trasero. Una moto hoy en día de cilindrada media que, ojo, brilla muy alto, tanto si quieres viajar por su buena protección y pocas vibraciones, como si quieres hacer curvas. La moto se lleva con gran facilidad y sobre todo el hecho de que si entras pasado tocas el freno gran potencia y no hay inercias, con lo cual es la agilidad y ese gran equilibrio de chasis lo que yo creo que marca la diferencia en esta moto. Bajas una marcha, entras, todo con suavidad, porque la agilidad para cambiar de dirección es absolutamente fabulosa. Crossplane, calado 270 grados, tiene carácter para ser japonés, y esas pulsaciones juntas pues le dan un sonido agradable, aunque es discreto. Sin embargo, si lo mantienes a punta de gas, como ahora por ejemplo, para pasar desapercibido por esta población del Marshall, pues puedes perfectamente mimetizarte con el entorno silencioso de un pueblo de sierra como este. Es realmente una moto doble uso o multiuso, porque por un lado te permite pues eso, ir disfrutar en paso por curva, con esa agilidad, con esa ligereza, con esa geometría, y luego te permite con tranquilidad visitar sitios en los que vas relajado, vas a muy pocas revoluciones, haciendo poco ruido y disfrutando simplemente de la naturaleza, o en este caso de pueblos tan bonitos como este de Lubric en Almería. Y sigo rodando y sigo disfrutando. Y la moto tiene muchas cosas, y os he contado sobre la ligereza y tal, pero hay una cosa que se me ha olvidado decir. Digo, voy a pararme otra vez unos kilómetros más adelante, porque lo acabo de experimentar en una sección rápida en la que había cambio de dirección. Cambio de dirección con pensarlo, muy fácil. Y eso es una maravilla. Eso es una maravilla, que cambie de dirección de esa manera como cambia esta moto. No sé si es la ligereza, no sé si es la batalla, no sé si es el centrado de masas, y no sé si es la palanca que puedes ejercer en esta posición de conducción. La fantástica palanca que puedes ejercer ahí. No sé lo que es, pero es absolutamente fantástico. Cambia de dirección muy bien, con mucha precisión y con mucha facilidad. Y eso es lo que te da diversión cuando te subes a una moto. Eso es lo que te da diversión
la facilidad y la agilidad, por lo menos para este humilde probador que ha estado 30 años en las carreras, claro. Y valoro mucho eso, la facilidad de conducción, la entrada en curva, los cambios de dirección. Bueno, es mi punto de vista y es el que os puedo dar, pero eso me está gustando mucho y es una de las facetas en las que sin duda destaca esta Tracer. Bueno, pues dejadme que os hable de la postura de conducción y qué se siente a los mandos, qué se ve y qué se siente uno cuando se sube. Para empezar, ¿cómo llegamos al suelo? Bueno, aquí estoy en una posición un poco inclinada, pero yo mido 1,72 y unos zapatos normalitos, más bien de una suela pequeña. Y fijaros cómo llego, ahora tengo los dos pies posicionados de la misma manera. Así que llego a medio pie. Pero yo lo encuentro eso cómodo y bueno, y accesible, y a mí me da la sensación de control, también porque la moto pues es relativamente ligera y eso pues ayuda a que no necesites tampoco plantar. Si giro la moto un poquito para un lado, planto fácilmente un pie completamente, pero ya digo, además con la ligereza que tiene me puedo echar para adelante o para atrás y se mueve con facilidad, y no es esto de que apoyas solamente una punta del pie y apenas puedes hacer palanca para poder moverla al salir de un aparcamiento o cualquier cosa. Después, la posición de conducción, como he dicho varias veces, pues es bastante relajada, es de tipo trail, por llamarlo de alguna manera, porque la evolución ha venido, la evolución de la moto de campo se pasó las trails se hicieron asfálticas y de las trails asfálticas hemos pasado a una nueva generación de motos, que es como esta Tracer 7, que ya son motos de carretera, pero nacidas con una posición de conducción alta. Y bueno, entonces en ese sentido el manillar en esta moto está cerca del piloto. De hecho, ves la tija superior de la horquilla, donde la MT-07, ya que comparte chasis, motor y demás, con la Naked, o con la versión Naked de Yamaha, pues como digo, la tija está allá abajo, el manillar quedaría en la otra un poquito más así, con lo cual en la MT-07, con lo cual aquí vas un poquito más alto obviamente y más retrasado, y la sensación de control es total, porque te hace tener mucha palanca, casi que puedes ir con un poquito de flexión de codos, y para mí la sensación cuando la conduzco es como que voy en una supermoto. Es que puedo frenar, puedo colocarme muy bien y tener mucho control sobre la moto, y también facilita, como he comentado, los cambios de dirección. Luego tenemos por aquí unas piñas nuevas que tienen aquí un menú para la pantalla digital y su interruptor aquí para los 4 intermitentes, que ya por ley es obligatorio. Y tenemos un embrague y un freno de Yamaha de mucha calidad, con una maneta regulable, y un embrague que está bien, que es correcto. No es el embrague de mantequilla por ejemplo, del motor de 500 de Honda, de las CBR 500, CBR 500 y todo esto, que en la última evolución ese embrague pasó a ser excepcionalmente blando, pero no es para nada duro, y tenemos que tener en cuenta que aquí va una caja de cambios y un embrague muy sobredimensionado. Yo he tenido en mis manos todo este motor pieza a pieza, porque los que me siguen saben que preparé este motor para competir en una MT-07 y lo destripé y lo preparé al máximo, con lo cual conozco cada arandela de este motor, y el embrague y la caja de cambios tienen el tamaño de una Yamaha R1, lo cual habla muy bien de la sobredimensionado que está esa caja de cambio y ese embrague, que yo creo que están hechos para aguantar muchísimo más potencia de lo que produce este motor, con lo cual da tranquilidad en cuanto a su longevidad que vaya a tener. Luego, una vez que subes las piernas, pues la flexión es prácticamente un poquito más de 90 grados, talla que es regulable, simplemente se mueve así, se baja y la pones en la posición baja, o la vuelves a plegar esto y
y lo subes hacia arriba, que yo la llevo todo el rato en la posición alta, porque la posición alta todavía me parece un poco baja. Yo creo que la posición esta alta es la que tenía que ser la baja por defecto, y la alta tendría que subir, pues para mi estatura, para mí 1,72, debería de subir aproximadamente 7 u 8 centímetros, porque ahora mismo te manda todo el viento al casco y te produce un poco de ruido, pero no turbulencia. No te molesta porque te haga una turbulencia y vayas vibrando la cabeza, pero sí por el ruido que te manda, porque prácticamente no te cubre para nada. Esta moto me está gustando, sigo rodando con ella y es que tengo buen ojo. Cuando estuve el otro día en el concesionario Yamaha Luis Contreras, vi las motos que había de pruebas y dije, esta. Y había otras interesantes, pero sabía, intuía, bueno, algo me tiene que quedar. Y es que es la agilidad. Vengo rodando y es la agilidad, es la facilidad. Es que le tocas y entra y frenas y no te pasas nunca, no tiene inercia. No te pasas de frenada. Aunque vayas rápido y te encuentres una curva muy recortada, tocas el freno, ¡boom!, inmediatamente se viene abajo y te deja entrar y trazar. Fantástico. Quizá la suspensión es un poquito dura, pero esta moto si la pruebas, esta moto está llamada a ser, pues eso, este puede ser el sheriff del desierto, donde estamos ahora, el desierto de Texas Hollywood, en Almería. Estable en autovía, protege adecuadamente hasta casi los hombros y luego para la cabeza faltaría un poco más de cúpula. Y las vibraciones son muy ligeritas en los estribos, prácticamente inexistentes en el manillar. Y bueno, la moto, la prueba en banco, tenéis una prueba aparte como siempre completa con análisis, pero os puedo decir que una gráfica de libro y una potencia pues acorde a lo que Yamaha nos da como valor oficial. Aquí os dejo un poco el sonido. La suspensión viene tarada un pelín dura, aunque es parcialmente ajustable, pero el asiento sin embargo es suficientemente cómodo, yo diría que para hacer unos trayectos, bueno, pues bastante decentes. Luego su comportamiento en ciudad, como la moto sigue siendo tan ligera y tan fácil de llevar, el cambio es muy suave y el par alto desde bajas revoluciones sin tironeos, pues la verdad es que también es una delicia. Y aquí os dejo a plena oscuridad un detalle de la iluminación de los distintos pilotos y distintos faros LED que lleva esta moto, la cual me agradó bastante. Como se puede apreciar aquí, es bastante potente. Aquí el cambio alarga, aunque iba un poco levantado este faro de esta unidad con muy pocos kilómetros. Y por delante, pues esas 4 ópticas, digamos, 2 que son realmente las que dan luz de carretera y las otras dan un poco luz de posición o de día. Y aquí el detalle de los intermitentes igualmente. Bueno, pues algunos detalles interesantes como el color de las llantas estas doradas, que a esta versión negra con esa llanta dorada no diréis que no le quedan genial. Me recuerda además a lo de la Yamaha R1 SP que sacaron en 2006 con suspensiones Öhlins y demás. Llevaba también esas llantas doradas preciosas. Deciros el cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos es muy completo, se ve muy bien una vez que cuando estás conduciendo la moto o pilotándola, y te da una información muy interesante. Es justo el tamaño, si fuese más pequeño ya sería problemático, pero con el tamaño que tiene se ve bien cuando vas conduciendo. Está muy bonito. Aquí a la derecha ahí veis el cuenta revoluciones, que se marca muy bien, nivel de gasolina, los dos colores, la verdad es que queda muy bonito. Te da temperatura del motor, temperatura del aire y también la hora. Y luego es configurable y tiene una aplicación que te permite, configurable quiero decir que, por ejemplo, el cuenta revoluciones ese lo podéis poner de diferentes maneras. Hay varios tipos, digamos, de esquema de pantalla.
Y también interesante saber, como digo, que hay una aplicación que permite conectar a la moto y cuando te están llamando pues aparecerá mensaje o llamada de que te están llamando, con lo cual esa aplicación Yamaha pues también está ahí disponible. Y aquí en el cuadro veis que tiene una toma de mechero de 12 voltios y aquí aparece como USB, que se verá un accesorio porque ahora mismo está vacío y no se puede, no tiene nada para ponerle ahí. ¿Cómo está este olivo hasta arriba de aceitunas? ¡Qué maravilla! Así estuvieran todos los de España, una producción tan salvaje. En fin, esta moto tiene una gran producción también de felicidad y de adrenalina a partes iguales, yo creo, para el que la conduce. Así que vamos a seguir un rato más. Bueno, tiempo de repostar y la moto marca 5,3 litros a los 100. Estos asideros traseros, que tienen muy buena pinta, pues le acabo de dar esta utilidad, que es, pues no sé, mientras te estás vistiendo o lo que sea, sirven para colocar cosas. Porque me dice el pasajero que vibran un poquito, no son agradables, vibran en marcha. Así que aquí tenemos un punto negativo en este aspecto. Esta moto me está gustando, sigo rodando con ella y es que tengo buen ojo. Cuando estuve el otro día en el concesionario Yamaha Luis Contreras, vi las motos que había de pruebas y dije esta. Y había otras interesantes, pero sabía, intuía, bueno, algo me tiene que quedar. Y es que es la agilidad. Vengo rodando y es la agilidad, es la facilidad. Es que le tocas y entra y frenas y no te pasas nunca, no tiene inercia. No te pasas de frenada. Aunque vayas rápido y te encuentres una curva muy recortada, tocas el freno, ¡boom!, inmediatamente se viene abajo y te deja entrar y trazar. Fantástico. Quizá la suspensión es un poquito dura. Pero esta moto si la pruebas, esta moto está llamada a ser, pues eso, este puede ser el sheriff del desierto, donde estamos ahora, el desierto de Texas Hollywood, en Almería. Bueno, pues el sol va bajando y va concluyendo este fin de semana que he estado con esta moto y bueno, pues os ofrezco ahora mis conclusiones. La verdad es que he disfrutado cada minuto encima de esta Tracer 7 porque sin ser excelentísima en ningún aspecto concreto, sí que está muy alto, está casi en el sobresaliente en muchos de ellos, ¿no? Como es en el de la entrega de potencia del motor, la suavidad que tiene y sobre todo la parte ciclo que te deja moverte con mucho control, sin inercia excesiva, sin subvirajes, con una frenada muy potente, con un asiento cómodo, con una posición cómoda para hacer kilómetros y bueno, que en general la sensación que me llevo es de una moto, de esas motos de cilindrada media que para mí tienen sentido y que un motor de 689 centímetros cúbicos ya da suficiente como para, bueno, pues hacer todo tipo de viajes y poder ser utilizado también pues, en ciudad y en recorridos más cortos de una manera muy satisfactoria, con un cambio que es muy rápido además, es muy ágil de cambiar, muy fácil de sacar también el punto muerto, con lo cual todo facilita un poco la comodidad y ese adjetivo quizá, el que es fácil de llevar y fácil de conducir, ofreciendo unas prestaciones que para el motorista más avanzado que tenga cierta experiencia, pues también le van a ser suficientes, quiero decir, seguramente no va a echar en falta pues más caballos o más cilindrada, sobre todo si ello supone pues perder en ligereza y agilidad, que para mí es un aspecto fundamental. Así que nada, le damos el thumbs up a esta Tracer 7 y espero que, bueno, pues que los futuros compradores de esta moto también pues lo disfruten igual. Y si tienes una, pues deja en los comentarios también tu aportación de este vídeo, pues en lo referente, pues no sé, al disfrute mayor o menor que puedas estar teniendo con esta moto muy bien acabada y una revelación para mí, esta Tracer 7.
Hasta pronto, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.